Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Seguridad Social y la Comisión de Previsión Social a cargo de la doctora Mabel Curiel, contamos con las doctoras Andrea Falcone, Karina Van Straat, Karin Adriana Ferrari Tropper, Mónica Garmendia, y como invitado especial al periodista y economista Ismael Bermúdez, que nos hablarán de nuevos paradigmas en materia de seguridad social. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a las expositoras. Bienvenidas. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, a esta última actividad para nosotros del año académico. Esta es una propuesta que surgió del Instituto y la Comisión de Seguridad Social que hoy nos mancomunan. Por supuesto, estamos abiertos a preguntas, vamos a tratar de desandar esto, a lo largo de la tarde, que tiene que ver con los nuevos paradigmas en materia de seguridad social. Voy a darle entrada, por supuesto va a haber miembros del instituto y de la comisión respectivamente. Espero sea de su agrado y bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Y gracias al Colegio Público por hacer posible esta reunión. Hola, buenas tardes, soy la doctora Karin Ferrari Tropper y yo les voy a hablar de todos los cambios que surgieron con el tema de la pandemia, del aislamiento y del distanciamiento social preventivo, que es en lo que concierne al inicio de las actuaciones administrativas de ANSES para los trámites jubilatorios. Nosotros sabemos que en principio ahora se inician los expedientes en forma virtual, y por lo cual necesitamos que nuestro cliente saque la clave de seguridad social y le tiene que pedir sí o sí el DNI adverso y reverso. Lo más complicado que surgió en tema de la pandemia es el inicio de retiro transitorio por invalidez, porque nosotros sabemos que cuando se estuvo el distanciamiento, ¿cómo se llama esto? No el distanciamiento, sino el tema que estuvimos todos obligados que no podemos salir a ningún lado. ANSES no inició ningún retiro transitorio por invalidez. Eso quiere decir que desde marzo hasta octubre no se pudieron iniciar en forma virtual ningún retiro transitorio por invalidez. Los demás trámites de pensión y de jubilación se pudieron iniciar en forma virtual con la clave de seguridad social de su cliente. ¿No es así? Entonces, en principio, ¿qué pasó? Esto se debió a que cuando uno iniciaba el retiro transitorio por invalidez, siempre te daban el turno para revisar, y en eso no se pudo hacer porque estaba en el marco de la pandemia. Entonces, previamente, hagamos una memoria de lo que es el retiro transitorio por invalidez. Recuerden que el retiro transitorio por invalidez requiere un 66% de incapacidad y aparte requiere que tengamos aportes regulares o irregulares. Esto es lo que se complica con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que hacer el cálculo para la presentación, dice, del momento de la presentación son 36 meses para atrás, y de acuerdo, si tiene 30 meses pagos, es aportante regular. Y si tiene, si tiene 18 meses, es aportante irregular. ¿Qué quiere decir esto? Que con este marco que hubo 8 meses que no se pudieron iniciar, ¿qué pasaron con toda esta gente que no pudo iniciar? Porque no se podía iniciar en forma administrativa, y lo que surgieron que se iniciaron muchos amparos por el tema de la pérdida del derecho para la gente que tenía irregularidad en el tema de los aportes. Entonces, ¿qué pasó en esto? Que es importante saber. Se salió una circular de ANSES, una resolución, perdón, de ANSES, que la pueden anotar, que es la 351.000 del 2020, y ¿qué es lo que hace esta circular? Dice ciertas cosas en relación, resolución, dice ciertas pautas en cuanto a los inicios de retiro transitorio por invalidez. En principio lo que dice es que se inician todos los expedientes sin turno, y el que va a tener que dar turno de acuerdo
a la disponibilidad que tienen las comisiones médicas, entonces eso se delega, no sabemos bien cómo se va a funcionar eso, y después en relación a la regularidad e irregularidad da 3 pautas, ¿no? En principio dice que cuando estuvo el aislamiento social preventivo, de acuerdo al cese de la actividad, si una persona estuvo trabajando en la pandemia y en el mes de julio dejó de percibir haberes jubilatorios, haberes, porque estaba trabajando, va a empezar a tomar el cese desde esa fecha y va a contar 36 meses para atrás para ver la regularidad. Si estuvo trabajando y cobrando el haber habitualmente, desde el momento de la presentación. Y si no tuvo ningún tipo de haber en esos 8 meses que estuvimos distanciados, que estuvo el aislamiento social preventivo y obligatorio, se va a tomar a la fecha del inicio del aislamiento social preventivo. Eso es, en principio, lo que surgió con el tema de los retiros transitorios por invalidez, que igual queda la incógnita, qué es lo que va a pasar, si el retroactivo va a ser esa fecha, si no, qué es lo que va a pasar con eso, que en la práctica habitual vamos a ver qué es lo que resuelve ANSES. Eso es lo primero que, disculpe, por ahí estoy un poco nerviosa, es la primera vez que hago en forma virtual. Bueno, eso es lo principal que yo veo con el tema de retiro transitorio por invalidez, que es importantísimo saber, es algo que mucho no se habla. Recuerden que los retiros transitorios por invalidez son incompatibles con el ejercicio de la profesión, o sea, de seguir trabajando. Una vez que la persona le estén por liquidar el beneficio, ¿qué va a pasar? Le van a pedir el cese de la actividad directamente y no puede volver a trabajar, y también son revisados cada 3 años. Recuerden que los pueden volver a revisar, y hay algo importante que a mí me gusta siempre decir cuando hablamos del retiro transitorio por invalidez, que no se olviden la etapa de apelaciones, que es muy particular, y a veces cuando uno tiene la comisión médica, tiene varias etapas para apelar en el ámbito administrativo, en el mismo organismo, que se apela con solamente la presentación de la apelación, el órgano superior lo va a revisar, y posteriormente tiene una segunda etapa de apelación, que ahí es que sí o sí necesita el beneficiario tener un abogado, y apelar ante la Cámara de la Seguridad Social. Eso es importante saberlo, porque a veces yo veo con el tema del retiro transitorio por invalidez que lo consideramos a veces como que es más complicado que lo que es el tema de las jubilaciones, y a veces genera un poquito más de esfuerzo realizarlo o ir haciendo los pasos, porque primero y principal no te notifican a vos, te notifican a tu cliente, entonces tu cliente tiene que estar dicho y tiene que estar bien avisado, que te tiene que avisar que tenés una etapa de plazos cortos para la apelación. Eso es en principio con respecto al retiro transitorio por invalidez, que fue uno de los que más afectados por el tema de la pandemia, lo que en el marco de lo que más o menos estuve viendo y lo que estuve ejerciendo. En cuanto a las demás, a las jubilaciones, uno hacía la presentación, no necesitaba presentar el SICAM, lo tenía preparado, y desde ANSES directamente los miraban y lo veían, si estaba bien, si estaba mal, o te iban pasando y te iban pidiendo diferente tipo de información en ese tema. Y después lo que también hay que saber con el tema del retiro transitorio por invalidez es que si bien ANSES toma la fecha de presentación o la fecha del cese de acuerdo a la resolución que estuvimos hablando, judicialmente también se puede llegar a pedir que se revise al momento de que la persona se incapacitó. Eso recuérdenlo en el ámbito, si ustedes lo quieren llevar a la parte de tribunales, tienen que hacer el pedido, el inicio administrativo para agotar la vía bajo insistencia. Sí o sí, y hay un fallo que leí hace poquito, que es de la Corte, que es de septiembre del 2020, que establece que lo tienen que revisar a la fecha
de que se accidentó la persona, y este es como un fallo bastante, a mí por lo menos me sorprendió bastante, porque inclusive decía que se tenía que retrotraer a la fecha que se había accidentado. El fallo es Ciancaglini, Antonio Hipólito contra ANSES sobre jubilación y retiro por invalidez. Me pareció importante, se estaba viendo por el tema de que no tenía la regularidad que no tenía la irregularidad, entonces dice, no, pero este señor se accidentó en el año 93, o sea, un fallo bastante largo, ¿no? Eso principalmente, pensé que me estaba diciendo. Bueno, eso en principio, y después el tema de lo que es la atención virtual, ahí estamos. El conflicto por ahí que uno surge o que ve es que como lo tiene que iniciar en forma virtual con la clave de seguridad social de su cliente, no hay mucha relación a lo que es el día de mañana si uno quiere reclamar algo por el estilo, es como más complejo en eso, ¿no? Que lo veo por ese lado, y no sé si algo más podemos a decir en ese sentido. No sé si querés que, pues yo ya me perdí lo que dije. Hola, Hola. Sí, ¿escuchan? sí. No sé si me permiten, soy la doctora Karina. Bueno, esto vamos a hacerlo un poco lúdico entre todos, por eso, doctora, muy bien lo que está virtualizando. Si me permite agregar un par de consideraciones como apoyatura de lo que usted está diciendo, ¿no? Bueno, con respecto a esto de los retiros transitorios por invalidez, ustedes lo saben, pero no está de más recordar, como lo dijo la doctora recién, que fue un gran impedimento, habida cuenta de la pandemia, no poder interactuar y no poder darle respuesta a los más vulnerables, ¿no? A este colectivo vulnerable que representan a las personas que tienen que solicitar un retiro transitorio por invalidez. En el mientras tanto, estos ciudadanos de a pie, estos futuros o potenciales beneficiarios, se veían compelidos en sus derechos. ¿Por qué? Porque no podían entrarlos. Empezamos gestiones muy arduas con la Superintendencia de Riesgos, y se pudo lograr articular algunas reuniones, tanto con la Federación Argentina de Colegios como con Colproba en la provincia, y pudimos llegar con las comisiones médicas a poder empezar tibiamente a articular el ingreso de los retiros transitorios por invalidez. Sí, como bien dijo la colega, todavía presentan dificultades, habida cuenta que hay una multiplicidad de factores, desde las comisiones médicas locales o jurisdiccionales, que muchas veces, si tenemos en cuenta las situaciones geográficas que estamos, del país, no son las mismas condiciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires que en el interior. Hay lugares, por poner un caso, en Moreno, que pertenece al distrito Moreno General Rodríguez, hay 4 millones de personas y la comisión médica número 15 no da abasto. Sumado a eso, había personal presencial y no tenían la esencialidad para ir y estaban exceptuados por distintos factores. Esto trajo aparejado mucho, esperemos, porque hoy estamos a 9 de diciembre, y el ANSES, nosotros todo el tiempo nos vamos retroalimentando de las nuevas novedades. Se supone que hoy comenzaba una nueva etapa. Sí es importante recordar, que lo hemos dicho en distintos escenarios, pero que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que nos pareció muy bueno ponerlo de manifiesto, doctora, si nos permite, es decir, nos comprometimos de alguna forma tácitamente a ver si se podía hacer un nomenclador de patologías que no requirieran la revisión médica. Esto creo que es muy importante. Ellos son los galenos, los especialistas. Entonces nosotros nos planteamos de la seguridad social, si tenemos una persona que tiene una patología o una enfermedad terminal, ¿por qué no utilizar, que esto va concatenado un poco seguro, porque todo tiene que ver con todo, con lo que dirá la doctora Garmendia y los que me sigan, digamos, ¿por qué no escanear documentación? O sea, no es necesario. Y de eso hemos tenido algunas experiencias, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde se han hecho, así como en sede laboral se pudo hacer audiencias remotas, y lo sabemos, en sede de seguridad social, alguna audiencia conjunta médica se pudo hacer y se pudo determinar el porcentaje de incapacidad con las constancias de autos.
Con respecto a lo que usted bien dice, esto, digamos, tiene apoyatura, lo del famoso hecho generador como instituto, en un fallo muy antiguo. Hoy está citando una nueva jurisprudencia, que los colegas que nos acompañan tienen la riqueza de la nueva jurisprudencia, pero esto tenía apoyatura en el fallo Villalobos. Quiere decir que este tema digamos, del aportante regular e irregular con derecho, y como dice el doctor Faciolo, existiría una tercera categoría, que sería el irregular sin derecho a nada. Esto, ¿qué nos trae? Esta posibilidad que le damos la herramienta de que sí, cuando nosotros tenemos que instar y agotar la vía, por supuesto que tenemos que entrar a una etapa administrativa. Esta es la llave que está diciendo acá la colega, muy atinadamente, porque el hecho generador es la incapacidad. Por eso la figura del aportante regular o irregular se utiliza en esas dos prestaciones: retiros transitorios por invalidez y pensiones por fallecimiento. Entonces, es importantísimo, tenemos que seguir peleando y bregando por esto, hasta tanto, bueno, ahora después lo diremos, cómo son los cambios de paradigmas, habida cuenta que a veces la norma administrativa no contempla las realidades existentes, ¿no? Gracias, doctora, discúlpeme, pero bueno, como lo hemos consensuado que nos vamos a ir interrumpiendo. Bueno, qué interesante que citaste la doctrina vieja del caso Villalobos, que es el caso anterior que teníamos nosotros, cuando había pasado el tiempo y no se había iniciado el trámite, porque el problema es que con el cambio de la 18.037 a la 24.241 dejó de tener relevancia el cese, y probablemente la persona se había incapacitado, pero no fue corriendo a hacer el trámite de retiro por invalidez, como lo establecía la nueva ley, la 24.241. Entonces, en ese tiempo que dejaba pasar entre que se había incapacitado y que no se tomaba con carácter retroactivo, así lo había establecido así el caso Villalobos, la persona tenía que iniciar el trámite y por ahí había perdido la regularidad. Por eso esa regularidad de los 36 meses, que tenía que tener 30 para ser aportante regular, y de los 18 meses dentro de los 3 últimos años para ser aportante irregular con derecho, dejaba fuera mucha gente. Por eso en el año 99 estaba el decreto el decreto de los 15 años, que tenía que tener un año dentro de los últimos 5 para poder amparar a más gente, ¿no es cierto? El 460 del 90, ese es el otro que vino, porque estos casos se ganaban también en la justicia, porque en una época de cambio de ley donde había mucha desocupación, la gente perdía su trabajo o había enfermedades que eran progresivas y tenían que determinarse en qué fecha se obtenía esa incapacidad, algo que la comisión médica hasta el día de hoy se niega a hacerlo. Es decir, la comisión dictamina el día que revisa, no retroactivamente, cuando se pudo haber incapacitado. De ahí la importancia del fallo. Yo me acuerdo haber ganado hace mucho tiempo y un caso donde la persona había agotado todas las licencias porque tenía problemas mentales. Ella no quería reconocer que tenía problemas mentales y no se presentaba, perdió la regularidad. Por lo tanto, hubo que aplicar la doctrina del caso Villalobos para determinar retroactivamente cuando estaba incapacitada. Y en el tema del accidente, el accidente es un hecho tan notorio que la justicia no puede negar que tuvo un accidente que lo incapacitó, independiente, y digamos, al dejar de valer la teoría de la doctrina del cese, y sí el de presentación, y perder la regularidad, que es la pregunta que se hacen: ¿qué pasan con todos estos meses de aislamiento? Si se va a respetar, de acuerdo al último decreto, todos esos meses que no se pudieron presentar, porque le trajo una serie de conflictos que están en constante movimiento, ¿no? Que es el estudio con respecto cuándo tendría que hacerse valer la fecha y cuándo sería el pago, comienza el pago de ese haber.
teniendo en cuenta que probablemente la persona agotó las licencias laborales y está quedando sin ningún tipo de prestación. Ese sería el gran interrogante y lo que sucedería a futuro. Por eso estos son conceptos que se están trabajando y que tanto la doctrina del Villalobos o la doctrina en el caso que no hay un accidente o que hay otro tipo de inconvenientes o impedimentos puede hacerse valer. Eso es lo que el tema de la regularidad, ¿no? Que el tema de la regularidad con respecto a las pensiones tiene un condimento que la viuda puede conseguir a través de la justicia por el tema de la progresividad de aportes, obtener la prestación de la pensión, cosa que la persona enferma no lo puede hacer. La persona enferma tiene que demostrar estar incapacitada y estar dentro de una regularidad que le permite cobrar ese haber. En cambio, la viuda puede romper con eso y obtener una sentencia que le otorgue una pensión porque el causante falleció con una densidad de aportes, aunque no tenía la regularidad. Y ese es un tema que es novedoso y se vino a tratar por este problema, ¿no? No de la ley del cese, sino de la ley de qué aportes tenemos. En ese caso fue novedoso porque se estaría violando el principio que nadie puede transmitir un mejor derecho que el que tiene, es decir, la persona no habría tenido derecho a jubilarse, el causante, pero sí en el caso de muerte trasladarle un beneficio que en el caso de tener menos regularidad y haber menores, es muy probable que la justicia se lo otorgue. También hay muchos antecedentes de ese tipo. Esos son temas que se tratan y que van a ir a la justicia, obviamente, para resolverse, ¿no? No estamos hablando del caso donde tiene todos los requisitos. Ese ya es la problemática pasa por otro lado, que creo que te ibas a comentar, Karin, de cómo está el tema con respecto a la iniciación de expedientes hoy en día. Ah, está silenciada. Están silenciadas, la que estoy hablando soy yo. Bueno, ese es uno de los temas fundamentales porque vemos que estamos en constante movimiento en el derecho previsional, ¿no? Cuando el tema que me toca a mí es el de la movilidad. Y el tema de la movilidad es un tema muy actual que está en constante desarrollo. Nosotros, cuando hablamos de la movilidad, hablamos de cómo ese haber que cobra el jubilado o el pensionado se puede mantener a través del transcurso del tiempo. Sabemos que hay muchos vaivenes económicos, de cuestiones de emergencia, como hay ahora, que está suspendida la ley de movilidad anterior, cómo se mantiene ese haber que está garantizado por el artículo 14 bis, que dice que está la garantía de la movilidad, cuando dice el 14 bis de nuestra Constitución, que el Estado debe otorgar jubilaciones y pensiones móviles. Así que esta es un derecho social que goza de las garantías de todas estas garantías de que el haber tiene que ser integral, irrenunciable, que tiene que servir para que viva dignamente el jubilado, no solamente por el tema del derecho alimentario que constituye la prestación, sino también que sirva para dignificar a la persona humana. Cuando se habla de la persona humana, es un tema que también maneja muy bien Karina, que es el tema del artículo 75 y el bloque de constitucionalidad que va desde el artículo 19 al 23, que habla de los derechos humanos y especialmente los convenios y las convenciones internacionales y las leyes que adhiere el Estado, que garantizan los derechos humanos económicos, sociales, culturales y también los ambientales, porque en medio de la pandemia tenemos que siempre tratar de expandir cuáles son los derechos humanos que le corresponden al adulto mayor, que tiene también una convención internacional de los derechos humanos de protección del adulto mayor, donde se establecen cuáles son las pautas
y específicamente también hay recomendaciones de la Comisión Interamericana con respecto a los temas que tienen que ver con la pandemia, ¿no? La recomendación 1 de abril fue importante porque dieron unas pautas teniendo en cuenta de lo que había pasado en Europa y en medio de la pandemia con los adultos mayores. Bueno, este tema de la movilidad es un tema, teniendo en cuenta que el artículo 14 bis no es operativo. ¿Cómo se solucionó este tema? Este tema se soluciona a través de el caso de la creación jurisprudencial o pretoriana que tenemos y de unas leyes que se refirieron a la movilidad. Cuando nosotros hablamos de las leyes de movilidad, hubo varias leyes, ¿no?, de movilidad. La primera fue la 14.499. La 14.499 estableció, allá por los años 58, que el jubilado que estaba 5 años en el cargo se jubilaba con el 82% de movilidad, el 82% del haber del jubilado en actividad. Acá tenemos esta ley que se aplicó, pero que ya en los años 68, ya no se, por una cuestión también inflacionaria, era imposible aplicarla. Entonces, cuando se modificó en el año 68 con la ley 18037, aquí la 18037 estableció otro sistema, el artículo 53, que establecía que iba del promedio del 70 al 82% de acuerdo a la edad que tenía la persona al jubilarse, pero tomaba de los 10 últimos años calendarios de trabajo los 3 mejores, y la actualización que realizaba, una actualización que no estaba acorde con los aumentos que requería un jubilado para vivir dignamente. Por eso es que empezaron a haber muchos casos de reajustes en esa época, y se aplicaron también muchos índices, como por ejemplo el índice del peón industrial, el índice de costo de vida, bueno, y así surgió este tipo de ley que requirió, para que hubiese una sustitutividad entre el haber de pasividad y el haber de actividad, ir a la justicia para que la justicia lo resuelva a través de un reajuste por movilidad. Una ley también, la 22955, que era una ley que tuvo vigencia en el año 83 y que fue derogada en el año 91, que también otorgaba el 82%, pero de acuerdo del escalafón para el personal civil de la nación. Yo me acuerdo que vi casos de este tipo donde la persona cobraba el 82% de acuerdo al último escalafón, y había siempre inconvenientes con estas leyes de que se le aplicara correctamente cada vez que había un aumento salarial, ¿no es cierto? Bueno, luego el 82% ya se dejó de lado y solo se mantienen en las leyes especiales. Docentes, jueces, bueno, el yacimiento carbonífero de Río Turbio, donde yo trabajo, y otras muchas más leyes que mantienen el 82%. Pero ya la ley 24241, que es la ley actual de jubilaciones, se apartó totalmente de lo que es el 82%. Y cómo se apartó y se estableció otra fórmula del haber, la PBU, la PC y la PAP, ¿no es cierto? Y la sustitutividad entre el haber de pasividad y el de actividad es muy baja. Por eso también hay muchos reclamos en vigencia de esta ley, ¿no? Esta ley, la 24241, y el artículo 32, que establecía cuál era la movilidad, establecía al principio, cuando surgió en el año 94, está en actividad, por supuesto estamos trabajando con esta ley, surgió al principio el artículo 32, que establecía que los aumentos se iban a dar por el AMPO y el MOPRE, cosa que, bueno, era bastante difícil porque había un valor que era difícil después aumentarlo, bueno, es bastante complicado. Luego, con la ley en el año 95, tuvo vigencia hasta el 2008, la ley de solidaridad previsional, que es la 24463.
Esta ley volvió a modificar el artículo 32 de la 24.241, estableciendo en el artículo 7, inciso 2, que los aumentos de las jubilaciones y pensiones se iban a dar por la ley de presupuesto. Es decir, todos los años el Congreso iba en la ley de presupuesto establecer cuáles eran los la partida para los aumentos jubilatorios, cosa que no se hizo, y los aumentos se daban por decreto y además se aumentaban no tan bien. Por eso había, en esta época tenemos también muchísimos juicios y que crearon jurisprudencialmente la doctrina, ¿no?, jurisprudencial en este tema. Y no me voy a referir a los más antiguos, pero desde el caso Chocobar en el año 96, el caso Chocobar Sixto de la Corte estableció que para el periodo 1-4 del 91 al 31-3 del 95, en vez de aplicar el 64% que le hubiese correspondido al señor Chocobar por aumentos, le aplicó el 13,78%. Y realmente nos acordamos perfectamente el problema que teníamos cuando a la persona le decíamos, bueno, obtuvimos nada más que un 13,78%. Luego, el caso Sánchez María del Carmen en el 2005, con una composición de la Corte cambió y el voto en minoría es el que en este caso se hace valer en el caso Sánchez, donde sí habla de aplicar un índice salarial que aumentaría el tema de la movilidad de las personas que reclaman, y además habla del carácter sustitutivo del haber, ¿no? Tanto el caso Sánchez como el caso Badaro Adolfo hablan del carácter sustitutivo del haber. En el 2006, con el caso Badaro Adolfo, acá, digamos, es el que se aplica actualmente, ¿no?, hasta la actualidad. No era mínimo Badaro, cobraba más de 1.000 pesos. Y en esa época no era mínimo, ¿no?, en el año 2006. Pero no había habido aumentos por el periodo del 2002 al 2006. En este caso, la ley, la Corte estableció que para hacer operativo el 14 bis de lo que el Estado tenía que otorgar jubilaciones y pensiones móviles, tenían que hacerse a través de una ley del Congreso, es decir, el Congreso tenía que dictar la ley de movilidad. Por supuesto que en un tiempo prudencial, cosa que no lo hizo en el tiempo prudencial, por eso en el 2007 tenemos el Badaro 2, donde acá sí la Corte estableció el índice salario a nivel general de remuneraciones elaboradas por el INDEC y le otorgó para el periodo 2002 al 2006 el 88,6%. Acá vemos cómo la jurisprudencia otorgó, y después tenemos en el 2008 el caso ELIF, que el caso ELIF tiene que ver con los índices que se aplicaban cuando se hace el haber inicial, y ordena recalcular el haber inicial con también que se actualice, porque si no eran a valores históricos y había ahí una depreciación con respecto a cómo se incrementaría después este haber. Bueno, estos son los fallos por movilidad que se establecieron y que uno lo sigue aplicando de acuerdo a la ley que se jubiló. En el caso de la ley 18037 se aplica a Sánchez Badaro, y en los demás casos el Badaro Lelif. Por supuesto, son leyes, tuvimos toda esta doctrina jurisprudencial que dio lugar al cambio de ley. La primera ley de movilidad, ¿se acuerdan que fue la ley, la 26417? Esta ley fue la que tuvo vigencia desde el 18-10 del 2008 hasta el 18-12 del 2017. Como consecuencia del criterio de Badaro, donde la Corte estableció que era obligación del Congreso dictar la ley de movilidad, se dictó esta ley de movilidad con una fórmula combinada. La fórmula combinada son los aumentos de salarios y
recursos de ANSES, ¿no es cierto? Es un índice combinado, estos dos índices que tienen que ver con los salarios y tienen que ver con las recaudaciones, lo que va destinado a ANSES. Es la fórmula, prácticamente, esa fórmula se aplicaba todos los marzos y septiembre, y esta fórmula de esta ley, que duró tantos años, y que nunca fue declarada inconstitucional esta ley por el Poder Judicial, es la que el proyecto que se mandó ahora por el Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral vendría a ser, con algunas pequeñas diferencias, este proyecto, el del Poder Ejecutivo, que se mandó a la Comisión Bicameral. Bueno, esta ley que reglamentaba el artículo 32 de la 24241 con respecto a la movilidad de los marzos y septiembres, se modificó nuevamente el 18 del 12 del 2017, que se modificó y que tuvo vigencia hasta el 31/12 del 19, que es la ley 27426. También es una ley que sustituye, reglamenta nuevamente la ley 32, el artículo 32 de la ley 24241, que establece no solo los aumentos, sino que establece también cómo es el aumento de la PBU, y también establece los saberes mínimos, los saberes máximos, y en este caso la PUAM, que ya empieza a tener vigencia en estos años. Es otro índice, pero el 70% es de la variación del nivel general de los índices de precio del consumidor nacional elaborado por el INDEC. Ese es el que tiene el componente de inflación, el 70%. Y el 30% es el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. El cambio fue, al tomar estos dos índices, el de inflación y el de RIPTE, y además hacer el aumento en forma trimestral. Los marzo, los junio, los septiembre y en diciembre se hacía este aumento. Cuando surge el cambio de esta ley, aparecen los reclamos realizados por algunos jubilados, muchos de ellos, el que tuvo, digamos, una sentencia parcial favorable es el caso de Fernández Pastor, que hizo un reclamo por considerar y solicitar la inconstitucionalidad de la ley 27426, en el sentido de que le provocaba un perjuicio económico muy considerable, porque el cambio de esta ley, la anterior ley, la que él considera válida, los cambios eran en marzo y septiembre. Entonces, con el traspaso de esta ley a la 27426 a ser trimestral, el próximo aumento con otros índices se hubiese obtenido en marzo del 2018, con lo cual le provocaba un grave perjuicio, porque estaría perdiendo de un 14,50 que le hubiese correspondido en vigencia de la ley 26417, ahora derogada, por la 27426 le hubiese correspondido nada más que un 5,76. Si bien no era confiscatorio, no había una confiscatoriedad, porque cuando hablamos de confiscatoriedad tenemos que hablar de que tiene que haber un 15 mayor al 15%, así lo establece nuestra jurisprudencia. Y el otro tema que se habla, que tampoco la movilidad es un derecho adquirido. Hay muchos fallos de corte que dice que no correspondería, porque tenemos el caso, nombran al caso Casella Carolina del 2003 y muchos más, donde establece que no es ni confiscatorio por el actis caporale, porque no tiene el 15, ni tampoco un derecho adquirido, con lo cual sí, en la sustitución habría una pérdida, una desvalorización entre la aplicación de una ley, pero sí lo que sostuvo, en primera instancia no, porque lo rechazaron este amparo, lo rechazaron por ser una medida urgente, por no ser la vía correspondiente, porque es un tema que hay una ley del Congreso que se cambia y se dicta dentro de las facultades que se tienen, y por lo tanto lo rechazó, por considerar que no es una vía idónea
el sumario para ampliar las cuestiones que necesitan más prueba y necesitan más debate, ¿no? Entonces, siempre en estas cuestiones de inconstitucionalidad es conveniente hacer un juicio, por lo menos lo que dice la Justicia Federal de la Seguridad Social, es que debe hacerse a través de un proceso ordinario de conocimiento, ¿no? Es un proceso ordinario de conocimiento pleno, donde se puedan debatir y se puedan hacer todas las peticiones como corresponde. Pero cuando apelan en la sala 3, con el voto del doctor Laclau, se adhirió el doctor Milano, establecen que sí, que los saberes se habían devengado en vigencia de una ley, la 26417, con esos índices. Por lo tanto, no se habían cumplido con el pago y no se iba a cumplir hasta marzo, lo que le causó un perjuicio por el tema de que las leyes no son retroactivas. Entonces, el tema de la irretroactividad de las leyes y el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación estableció, que declaró la inconstitucionalidad la Cámara en la Sala 3 del artículo 2 de la ley 27426. Se ordenó al ANSES que en el término de 30 días de quedar firme, calcule nuevamente de acuerdo a las pautas establecidas por esos meses con la vigencia de la 26417. Bueno, por supuesto que apeló Fernández Pastor, y en este momento está en la Corte y con un pedido de pronto despacho desde el mes 8 de este año, y está ahí. Vamos a ver qué va a decir la Corte como último intérprete de la constitucionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la 27426 ya vimos cómo establecía este 70% de inflación y este 30% del RIPTE, que fue el índice que se aplicó en las reparaciones históricas, ustedes se acuerdan, que se aplicó este índice que según las fórmulas que se establecían, esto a los jubilados recientes era indistinto con el anterior índice, pero con respecto a los jubilados anteriores, mermaba mucho la aplicación. Entonces, con el caso Blanco Lucio de diciembre del 18, se estableció cuál era el índice aplicable en estos casos, que no era el RIPTE, y además estableció en el considerando 26 el tema de la vulnerabilidad que tienen los adultos mayores y la necesidad que se tiene de protegerlos en casos de emergencia. Acá tenemos cómo la Corte en sus últimos fallos habló del tema de la vulnerabilidad del adulto mayor y estableció pautas que tienen que ver con el derecho humano y con el derecho social, ¿no es cierto? Y eso, digamos, ya se había establecido en otros casos, como en los casos de impuesto a las ganancias. Pero en estos casos de reajuste se expidió en el caso Blanco Lucio. Y fue interesante ese considerando 26, donde estableció la nueva pauta que se tendría que tener la justicia, o que tiene la justicia, especialmente la Corte, con respecto a los temas de vulnerabilidad. Bueno, uno de los casos que después de esta ley, ustedes ya lo saben porque es muy actual, que la ley en realidad tiene un nombre largo, es Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, económica, financiera, fiscal, administrativa, tarifaria, de salud previsional. Es la famosa ley, más cortita lo decimos, de emergencia pública. Y en materia previsional tenemos dos artículos que tiene que ver con que suspendió en forma provisoria la ley 27426. La suspendió en forma provisoria y va a atender prioritariamente a los de más bajos ingresos, y los aumentos lo va a dar por decreto, o los dio por decreto el Poder Ejecutivo. Bueno, este artículo 55 fue el que trajo más inconvenientes en el sentido de que al suspender
la anterior ley de movilidad, el gobierno empezó a dictar los decretos para establecer cuáles eran los aumentos que iba a realizar. Por supuesto que se presentaron en la justicia muchos amparos, varios amparos, pero en realidad no tenemos en la justicia alguno que esté resuelto favorablemente, sino que están apelados en este momento. Donde sí se expidieron por la inconstitucionalidad de esta ley es en un caso de la Cámara Federal de Paraná, de ahora del 11 de este año, el caso Cabrera Roque Agapito contra ANSES, pero ya no en un amparo, sino en un recurso extraordinario, en un reajuste común, o sea, un juicio de conocimiento ordinario. Ahí sí, acá sí declara la inconstitucionalidad, la justicia, la Cámara Federal de Paraná, declara la inconstitucionalidad del artículo 163 de este año, que establece el aumento del 2,3% más la suma fija de 1.500 pesos para los jubilados. Porque comentamos que en este caso los que están reclamando son aquellas personas que no cobran, por supuesto, un haber mínimo, sino que tienen derecho a más porque inician un reajuste y declaran y piden la inconstitucionalidad de estos decretos por considerar que es muy inferior a lo que le hubiese correspondido de aplicación de la ley anterior, de la 27426. Entonces la justicia declaró la inconstitucionalidad del 163, de este aumento del 2,3%, más la cuota fija de 1.500, también declaró del 4,95 del 2020, por considerar que el aumento del 6,12% que se daba a junio también era inferior, y también declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 542 del 2020, que prorroga, es el que prorroga este decreto de necesidad y urgencia hasta el 31 de diciembre de este año, la suspensión. Entonces lo que cuestionan acá es cómo no era, que no tenía atribuciones el Poder Ejecutivo para dictar este decreto de necesidad de urgencia, porque se excedía, y teniendo en cuenta que después siguió aplicando otros decretos, como el decreto que aplicó del aumento en septiembre, como el aumento en marzo en diciembre del 5%, tan cuestionado. La justicia le dio lugar a este señor Cabrera Roque, que cobra creo que un poquito más de 32.000 pesos. Así que, bueno, por supuesto que ANSES apela, y estos temas van a ser llevados a la Corte. Si rechazan el recurso extraordinario, van a ir en queja, como por ejemplo sucede con el caso Caliba, que es el otro caso de la Cámara Federal de Salta, donde si bien no declaró la inconstitucionalidad, declaró la inaplicabilidad de este decreto de los aumentos, por considerarlos inferiores, por considerarlos que no corresponden. Pero diciendo que por lo menos en el caso Caliba la Cámara de Salta fue un poco más allá, dice, como piso por lo menos tendría que tener la ley, los índices de la ley de alquileres. Acá hay un tema que, bueno, consideramos que nosotros estamos hablando de derecho público. Si vamos a ver en todos los fallos que acabo de dar y los que están en la Corte, probablemente la ley de alquileres, que es novedoso, pero además es para un contrato entre privados, no sé si sería suficiente para aplicarlo en un tema de derecho público, porque si no estaríamos dispuestos a cambiar cualquier jurisprudencia, depende de la provincia donde nos corresponde. Pero en este caso el que va a decir y va a establecer cuáles son las facultades discrecionales o no, que tiene el Poder Ejecutivo, va a ser como último intérprete de la Corte. En este momento el caso Caliba está con un recurso de queja en la Corte, tiene 171 páginas, que por supuesto que lo hice en un pequeño, si no excedía el tiempo. Como verán, nosotros estamos esperando qué es lo que está diciendo, y también estamos esperando el tema de qué ley es la que va a salir, qué proyecto es la que va a quedar
para ver muy bien qué tipo de índices se van a aplicar, cómo va a incidir en la movilidad, cómo el proyecto que mandó el Estado es la anterior, similar a la 26417, pero se están presentando proyectos ahora. En la justicia, en uno de los últimos casos de amparo en la justicia acá Federal de la Seguridad Social de primera instancia, en la causa 7823 del 2020, es la Sarra Luisa Rita con ANSES, amparos y sumarísimos. También hizo un amparo esta señora en virtud del artículo 43 de la Constitución Nacional y de los convenios internacionales por considerar que violaba la legalidad, la igualdad ante la ley, la razonabilidad, la propiedad, al aplicarse diferencialmente entre los mínimos y los máximos, los distintos índices, el derecho humano de la seguridad social, la dignidad que tiene que tener un jubilado, la solidaridad, la no regresividad y la progresividad de los derechos sociales. Bueno, solicita el amparo, plantea esto, pide la inconstitucionalidad también del artículo 163, y el artículo 163, y por supuesto que consideran que no corresponde, lo rechazan este amparo, que también está apelado en la sala 1, por considerar que la movilidad no fue reemplazada, sino que fue sustituido por una ley del Congreso y por una ley de emergencia. Que no hay derechos adquiridos, y vuelve a referirse al caso Casella Carolina, que hay ausencia de confiscatoriedad, es decir, que viene a traer el tema de que si tengo 14,99 de confiscatoriedad no me corresponde, y si tengo 15,1 sí me correspondería que me abonen la diferencia. Después la jueza se refiere a que es una cuestión política no judiciable, y se opone a esta acción por considerar que no es una acción viable, que necesita una acción de conocimiento para poder determinar con mayor certeza todos los trámites y las peticiones que se realizan, y porque no correspondería una acción tan rápida, porque si no se estaría resolviendo, y hay un tema que tiene que ver con la autonomía y la discrecionalidad que tiene el poder administrador en épocas de crisis, y también se refiere un poco al tema de la pandemia, cosa que no fue merituada en estos amparos. En este momento está en la sala 1, lo tiene de vista el fiscal. Uno de los temas que se está hablando, que ha hablado con los jueces de la Cámara, los nuevos integrantes, es que al cambiar la composición de estos jueces, también hay que ver cómo van a resolver, ¿no? Qué nos van a decir en su sentencia los nuevos jueces. Y en base a eso también estamos esperando la resolución de la Corte de los nuevos, de los casos que fueron apelados, que están ahí tanto por queja, por recurso denegado, o bien por recurso extraordinario presentado. O también el otro caso, que es el que tiene el per saltum. Así que bueno, vamos a estar expectantes y esperemos que en poco tiempo, porque es una cuestión en pleno desarrollo, están presentando en este momento nuevos proyectos de la ley de movilidad, y bueno, estaremos atentos a lo que sucede, y por supuesto que vamos a informarles a todos ustedes. Así que muchas gracias por la atención. Bueno, me pareció muy interesante la exposición de la doctora Garmendia. Sobre todo, lo que está plasmando es la vorágine en la que vivimos los abogados previsionalistas hoy en día. Ida y vuelta permanentemente en la legislación, con avasallamiento de derechos adquiridos en forma permanente. Y a esto, que nos sucede todo el tiempo, y que algunos pueden decir que somos afortunados porque genera trabajo, también genera mucha incertidumbre en nosotros, en los jubilados y en los pensionados. Pero además, en este contexto de pandemia, me parece interesante ver un poco de qué forma se está trabajando en ANSES, de qué forma se está trabajando en la justicia, y en particular lo que yo creo que va a pasar en los próximos meses que vienen, y a qué nos tenemos que enfrentar y para qué nos vamos a tener que preparar. Ustedes saben, todos los que trabajamos en el día a día del derecho previsional, estamos viviendo días de zozobra, porque la verdad es que los sistemas deberían acompañarnos y ayudarnos, y siento que en estos meses, seguramente ustedes estén de acuerdo, ANSES no acompañó
la pandemia como correspondía. Y esto lo vemos porque se declaró el 20 de marzo y estamos en diciembre y todavía tenemos serios conflictos con la cantidad de trámites que podemos iniciar por atención virtual. Y además nos sucede que no tenemos respuesta a las atenciones virtuales, a veces por meses. Y cuando la tenemos, no nos podemos presentar ni siquiera como apoderados, porque a veces el lograr ser apoderados nuestros clientes demora mucho tiempo, o incluso convocan a los clientes al ANSES a hacer el poder, luego pretendiendo hacerlo en forma directa sin nuestra participación. Hoy lo que estamos transitando en lo que es ANSES, las tramitaciones con mucha dificultad, es el inicio de manera virtual. En mi caso en particular, los casos en que no tengo respuesta durante por lo menos 2 meses a la atención virtual, presentamos un amparo en la justicia. Y obviamente en la justicia esto está generando una recarga, porque además de los juicios que tienen de reajustes de haberes tramitando y de las ejecuciones, tienen los nuevos planteos de cientos y cientos de amparos de movilidad que también estamos presentando en la justicia, y los amparos que tienen que ver con lograr la tramitación de beneficios, o porque no logramos los turnos, o porque los expedientes no tienen movimiento. Entonces, creo que hoy la justicia tiene este nuevo desafío, que es tratar de darnos una respuesta frente a las dificultades que tenemos en ANSES. En particular, si ustedes habrán visto las estadísticas que pudimos analizar hace unas semanas, usualmente se jubilan cerca de 220.000 personas al año. Este año se van a jubilar poco más de 100.000, o sea, hay 120.000 personas que no pudieron hacer su trámite jubilatorio, y esto sin considerar la cantidad de otros trámites que también gestiona el ANSES y que no se ha podido hacer, como las pensiones por fallecimiento, que también están con una seria demora, los retiros por invalidez, que la opción se generó hace muy poquito, reconocimientos de servicios, UAM, todo con mucha traba y con mucha dificultad. Pero solo en jubilaciones estamos viendo 120.000 personas este año que no han podido jubilarse, lo cual, considerando los retroactivos y los haberes, ha generado un ahorro en el Estado de casi 50.000 millones de pesos. Entonces, los derechos de los jubilados y futuros jubilados se han visto vulnerados seriamente este año, no solo por los cambios legislativos y los cambios por decreto, como fue el caso de la movilidad que recién nos explicaba la doctora Garmendia, sino de los futuros jubilados ante la imposibilidad de realizar sus trámites en la ANSES. Ahora, recurrir a la justicia por una respuesta, en nuestro caso se da cuando no tenemos una respuesta a la atención virtual en un tiempo prudencial, y luego cuando tenemos un número de expediente que continúa tramitando con número de expediente, pero completamente paralizado. Es difícil hoy entender también desde qué momento debería corresponder el retroactivo, porque yo inicio una atención virtual en julio, quizás si tengo suerte me la contestan en septiembre, empieza un ida y vuelta, y tengo número de expediente quizás en octubre, en noviembre o mismo en diciembre. Entonces, el considerar que desde el pago de la cuota, el considerar que desde que finalmente me dan el número de expediente, o desde que, digamos, correr esa fecha, desde el momento en que me van a pagar el retroactivo, sin ir hacia atrás, y pensar que esa persona estuvo en condiciones de jubilarse en marzo, quizás ya tenía incluso turno, se lo cancelaron y se lo pospusieron, luego el turno se le pasó a abril, a mayo, finalmente se lo cancelaron, lo inició virtual en julio, le contestan 2 meses después, tiene número de expediente y paga la cuota 2 meses después de eso. Todo ese tiempo de retroactivo es un ahorro para el Estado, pero es una pérdida para el futuro jubilado. Todo esto, a mi modo de ver las cosas, va a ser objeto de litigiosidad, sobre todo aquellos que estén iniciando los trámites a través de abogados, porque lo cierto es que acá hay un derecho a esa persona que estaba en condiciones de jubilarse, que quizás hasta tenía un SICAM hecho para presentar el día del turno, y le suspendieron el turno y finalmente terminó jubilándose casi un año después. Entonces, a mi modo de ver las cosas, es un año muy difícil, pero creo que de a poco se irá volviendo a cierta normalidad. ANSES se encuentra trabajando al 20-30% de su capacidad. Las últimas noticias
nos dicen que están pretendiendo hacer aperturas durante los sábados para poder ir desagotando la cantidad de trámites pendientes. Están haciendo operativos muchas veces los fines de semana, pero la verdad es que no daban abasto, porque lamentablemente tienen un gran caudal de su personal, que son personas mayores o que conviven con personas de riesgo, y además no es tan sencillo para ellos como puede haber resultado para nosotros agarrar nuestras computadoras e irnos a trabajar a casa. No estaban listos, muchos trabajan con sus computadoras físicas en los ANSES y no cuentan con esa herramienta para hacerlo en domicilio. Sabemos que en algunos casos de funcionarios clave les han puesto a disposición una camioneta que les mudara la oficina completa, pero lo cierto es que la atención de ANSES se ha visto trabada seriamente, como les decía, trabajando al 20, al 30%. Quizás uno de los sectores que continuó trabajando con más celeridad ha sido la gerencia de liquidación de sentencias, que ha mantenido un nivel de liquidación aceptable. Incluso hemos leído la nota de Ismael Bermúdez la semana pasada o esta semana, que nos hablaba de un pequeño incremento si comparábamos este trimestre con el anterior del año pasado, con el mismo trimestre del año pasado, con lo cual el pago de sentencias se ha mantenido casi igual o un poquito mejor. El resto de las áreas con una merma terrible, pero sobre todo generándonos a nosotros una situación de incomodidad, porque es muy difícil explicarle a los clientes estas demoras, y muchas veces somos ese canal de comunicación donde ellos se quejan y patalean con nosotros porque funcionamos como membrana. Pero la verdad es que no encontramos una solución por parte del organismo. Por eso en las reuniones que a veces tenemos entre colegas, nunca llegamos a una solución, porque ¿cuál es la solución para un organismo de esa envergadura, con esa cantidad de empleados a lo largo y ancho del país, que atiende los trámites de todos los argentinos desde que están en la panza de su mamá, con la asignación por embarazo, hasta que fallecen con el subsidio por sepelio? Es muy, muy difícil esa cantidad de trámites en esta situación de pandemia. Ahora, si me preguntan a mí, creo que tenemos grandes desafíos por delante este año que viene. Creo que la atención virtual, si bien vino para quedarse, se va a empezar a encontrar con parte de atención presencial a medida que la atención en las UDAI se vaya normalizando, aunque creo que va a llevar por lo menos hasta mediados del año que viene la normalización completa, si no un poquito más. Pero nos ha dejado nuevas herramientas, como es este caso la atención virtual, o en el caso de la justicia, la tramitación prácticamente digital. Ahora, también nos preocupa la situación de la justicia y la demora que hay en los expedientes. Tenemos muy pocas sentencias, sobre todo en primera instancia. Ha sido un semestre muy duro, y como ustedes sabrán, tenemos muchos cambios de jueces en Cámara y en primera instancia, algunos que van, otros que vuelven, y esto genera obviamente nuevos criterios, la necesidad en el caso de las salas de nuevos consensos y, por cierto, de demoras. Entonces, entre que hay demoras usuales por la cantidad de expedientes y además las demoras propias de la pandemia y de la tramitación virtual, a esto se han sumado estos cambios intempestivos de jueces que van y vienen de primera instancia a la sala. Creo que va a ser un año intenso este año que viene. Nos va a encontrar con estos nuevos desafíos, con la esperanza de que ANSES de a poco normalice su atención, con la esperanza de que no vuelvan a tomar a los abogados previsionalistas como objetivo de sus agresiones, limitaciones y discusiones, porque en definitiva nosotros estamos aquí para resolver los trámites más complejos. No estamos aquí para resolver los trámites más sencillos que usualmente los hace el beneficiario directamente frente al organismo. Entonces, estamos aquí para aplicar nuestro conocimiento en estos casos que son particulares, que requieren de nuestra pericia, y que normalmente en ANSES no pueden resolverlos porque en la primera línea del organismo colocan las personas menos capacitadas. Entonces escuchamos cosas como si tenés aportes autónomos te perjudica el promedio, o escuchamos que no tienen derecho al beneficio de pensión cuando tienen las pruebas de la convivencia. Escuchamos muchos inconvenientes en estos tiempos con el servicio doméstico. Creo que independientemente de la última circular, que simplifica un poco algunas cuestiones, hay muchísimo servicio doméstico real al cual se le han puesto una carga de prueba imposible de cumplir.
y cuando se quieren renunciar esos aportes es realmente un inconveniente porque entre ANSES y AFIP se tiran la pelota. Entonces, creo que hay una estigmatización. Es cierto que se ha utilizado servicio doméstico durante un tiempo para regularizar aportes cuando las moratorias no eran suficientes. Sobre esto les digo que también hay casos donde se están revocando esos beneficios del año 2010, 2011, 2012 y se están mandando a revisión con la intimación a que les harán devolver el dinero si no pueden probar que esos servicios son de servicio doméstico. Eso está sucediendo, ha sucedido. Ahora, lo cierto es que hay cientos y cientos de casos de servicio doméstico real al cual le requieren de un empleador para el cual trabajó 6 meses en el 2012, que aporte pruebas. Y si es una persona que normalmente pasa mucho en servicio doméstico, que tienen cambios de un trabajo a otro, realmente el trámite es absolutamente engorroso y estigmatizante, porque no hay ningún otro servicio que no sea el de doméstico que le requieran semejante cantidad de pruebas, testigos, certificaciones, encima todos los formularios certificados con las firmas, los recibos, prueba de la obra social, cuando en realidad el aporte está hecho y muchas veces está hecho incluso en tiempo y forma, para lo cual ahora nos han dejado de requerir los formularios de testigos. Con lo cual, como les digo, creo que se viene un año de mucho trabajo para los abogados provisionalistas, también por la exposición que hizo la doctora Garmendia. A mi modo de ver las cosas, hay un avasallamiento de derechos adquiridos y creo que la justicia, bastante temerosa, la de la Ciudad de Buenos Aires, porque realmente los fallos más sólidos están viniendo del interior, siendo que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos los únicos 10 juzgados de la Seguridad Social y 3 salas. No obstante eso, la verdad es que estamos viendo rechazos de demandas, rechazos de la vía de amparo, estamos viendo como una dilación en las gestiones, cuando a esta altura estos tribunales ya tendrían que tener sentencias donde finalmente determinen que la suspensión de la ley de movilidad es inconstitucional y que todos los jubilados, todos, los de la mínima y los de la máxima, han visto vulnerados sus derechos. Nuevos desafíos de mucha carga en tribunales, mucho trabajo virtual y sobre todo para nuestros colegas mayores que la verdad han visto este desafío en lo que tiene que ver con la tecnología y para lo cual invito a todos nosotros que quizás nos hemos adaptado mucho más rápido a que seamos generosos en incluirlos porque la virtualidad vino para quedarse, como venimos diciendo estos días, a pesar de que en algún punto la atención presencial va a volver. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Falcone. Bueno, estábamos escuchándola muy atentamente. Como les había enunciado al comienzo, bueno, la doctora Falcone es miembro de nuestro Instituto de Seguridad Social y bueno, nos dio una visión, digamos, de lo que estamos viviendo, los cambios de paradigmas. Y yo pensaba un poco para dar un cierre, y si nos permite la doctora, para dar paso a alguna pregunta, sí, permanentemente sufrimos microagresiones con efecto acumulativo, ¿no? Que sufrimos nosotros en carne propia y lo sufren los vulnerables, ¿no? Que me referí al principio de la charla. Creo que todo se resume en si la seguridad social es una ecuación económica financiera o se trata de una cuestión de derechos humanos, ¿no? A todas luces pareciera que es una respuesta sencilla, pero cuando vemos y transitaron los distintos expositores, vemos que, digamos, los operadores jurídicos o los que tienen la decisión lo toman con un criterio más restrictivo. Los derechos humanos, decimos, son los derechos de todos, son derechos personalísimos, tan importantes como es el nombre de una persona. Y todo el tiempo vemos que, coincido con la doctora Falcone y quienes me precedieron, que no encontramos la misma recepción del gran ente gestor de la seguridad social, que es el ANSES, digamos, como comparativamente con lo que hicimos en el primer tramo, ejemplo con las comisiones médicas, como les dije, tratando de vehiculizar un listado donde no pueda necesariamente la presencialidad terciar en el dictamen de un porcentaje de invalidez. Entonces, bueno, esto nos preocupa y mucho. También, haciendo pie en lo que dijo la colega, considero que
habida cuenta de los cambios de paradigmas y que nuestra nueva ley de seguridad social, que tiene que ser sustentable en el tiempo y tiene que dar respuestas a las nuevas realidades, se está demorando, como así también nuestro código de la seguridad social, que va a ser enunciativo, más que todo. Bueno, en el mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tender una mirada holística, tenemos que, como dice la doctora, defender las incumbencias. Esto tiene que ver desde las distintas esferas como actores de la vida social. Que no nos vea el gran ente como enemigos, como decimos siempre, sino realmente como operadores, como lo que somos, una carrera técnica, porque la seguridad social, como la definimos, es un conjunto de medios técnicos y jurídicos, ¿no?, que tienden a mantener el mismo nivel de vida de la población. Esto es, por definición, la seguridad social, y por ende, obviamente, que viene a cubrir, como dijo también la doctora, todo el marco que viene desde antes de nacer, durante la vida, por eso este contrato intrageneracional. Es importantísimo que esto lo veamos así, no nos da el tiempo, pero bueno, evidentemente tenemos que pensar muchas cosas. Yo me planteo desde el punto de vista del derecho a seguridad social y vejez, para que lo pensemos, como lo trabajamos desde el Instituto también con el Instituto de Familia, que tiene que ver con sentencias de intergeneracionismo, ¿no? Los adultos mayores, o las personas mayores, hagamos hoy un consenso verbal, si me permiten, y pensemos como habla la Convención, persona mayor como sujeta pleno de derecho, ¿no?, con plena capacidad jurídica. Entonces, esta persona mayor, en realidad, requiere el auxilio. ¿Por qué? Porque, como decimos, tiene tutelas judiciales y administrativas diferenciadas. ¿Las tiene que tener? Sí. ¿Están amparadas por todo un andamiaje constitucional? Sí. Pero en la norma, en la práctica, y sobre todo en nuestra materia, que sí, de bien, después termina siendo judicial porque hay que judicializar cuestiones, se han conseguido amparos y bueno, ha habido temas que se han conseguido, pero muy poquitos. Entonces, bueno, no sería como dice el doctor, por ejemplo, Carnota, la usina del amparo. Nosotros no lo querríamos utilizar, pero lamentablemente era el mecanismo llave que nos permitía tratar de interpelar, por así decir, a la justicia y visibilizarnos. El intergeneracionismo está dado porque la persona mayor quiere una mejor remuneración y muchas veces es porque en una misma familia conviven y esa persona mayor está siendo sostén de un hogar. Esto no es un fenómeno menor, es a tener en cuenta, por eso cada vez nosotros necesitamos dar respuestas como un sujeto mucho más ampliado de la seguridad social, y creo que la clave, no siendo economistas nosotros, pero sí viendo variables económicas en definitiva, que son las que se tienen en cuenta, ya que no existen cláusulas gatillos como bien se pensaba en la comisión bicameral, es ver realmente lo que le está pasando a la persona de a pie. Entonces, bueno, evidentemente esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque, digamos, una buena jubilación, una jubilación digna, no solamente porque está amparada por nuestra Carta Magna, sino eso le va a garantizar a esa persona mayor acceder a mejores herramientas de la justicia, a mejores herramientas de salud, a mejores sistemas de seguridad social, pero bueno, ahí donde estaría la igualdad ante la ley, entonces. Y evidentemente no hay justicia social si no se recompone este pacto social entre los ciudadanos y la población. Eso hay que recuperarlo. Nosotros, como actores, como protagonistas de los grandes cambios sociales, como abogados de a pie, este es nuestro compromiso. Y coincido que va a ser un año de muchos, el año próximo, de muchos desafíos, de mucho trabajo, y bueno, para eso estamos. Nosotros queremos decir, bueno, agradecer a los participantes que estuvieron, por supuesto, de la Comisión de Previsión y del Instituto de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, e invitar a los colegas a que realmente participen, se involucren, planteen situaciones que hacen a nuestro fuero, a nuestro quehacer, y que bueno, que esto
o en todo, a nivel macro y a nivel micro, lo sacamos entre todos o bueno, o sucumbimos en el intento, ¿no? Si me permiten la metáfora. No sé, hagámoslo en forma aleatoria, ¿qué les parece? Bueno, Sí, no sé. agradecerles a todos los colegas, sobre todo, bueno, a los noveles que se interesan, y bueno, saber que siempre estamos acá. A nosotros nos han ayudado muchísimo otros colegas a llegar donde estamos, y estamos siempre a disposición para brindar la información que tenemos, a la cual accedemos, nuestros análisis. Creo que entre todos somos mucho más poderosos, mucho más fuertes, y ese es un poco el espíritu de estas actividades que se arman desde el colegio, para que sepan que aquí estamos para compartir, para que ustedes nos compartan y entre todos enriquecernos y poder crecer en esta profesión que hemos elegido. Gracias, Andrea. Tal cual. Bueno, yo también quiero agradecer al colegio por la posibilidad que nos da siempre de poder compartir con los matriculados estos temas que son de tanto interés, que tienen tanta importancia, que sirven para seguir aprendiendo, entendiendo y brindando los conceptos y aquellos puntos que tenemos que seguir trabajando como abogados previsionalistas. Y también le agradezco a la comisión a la cual pertenezco y bueno, los espero el año que viene, esperemos contar con reuniones presenciales también, y cualquier duda que tengan los abogados pueden consultar a la comisión. Así que muchas gracias y un saludo para todos. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad, bueno, era también una experiencia por así piloto para poder unir fuerzas entre la comisión y el instituto, así que doctora Garmentia, muchas gracias porque ha vehiculizado también esto. Yo sé del esfuerzo, le mando cariños de parte de la doctora Analia Barbieri, vicedirectora de nuestro instituto, que hoy nos pudo hacerse presente, pero nos había encomendado a algunos esta tarea que creo que, bueno, hemos tratado de hacerlo. Por supuesto, está sujeta a poderla mejorar y optimizar, y también los colegas los invitamos por esto a participar para que nos planteen cuáles son los temas de interés en el cual nos podemos bucear mucho más en las próximas reuniones. Pero seguramente lo vamos a hacer porque el año que viene seguro va a mecharse un poco lo que es la presencialidad con la virtualidad. Y en esta combinación que tiene como todos los órdenes de la vida, cosas positivas y cosas negativas, me voy a tomar de colegas del interior, ¿no? En el interior dicen que gracias al Zoom pueden mantener vivo actualizaciones, pueden tener convocatorias que tal vez con lo presencial no se puede dar, y esto como que la ciudad, vuelvo a decir, la ciudad autónoma tiene un panorama, una radiografía diferente. Así que como todas las cosas, no hay cosas ni totalmente malas ni buenas. O sea, todo es perfectible y en ese camino estamos. Por mi parte, muchas gracias a todos y muchas gracias al colegio por acompañar en esta actividad y nueva propuesta académica.